Buenos días, chicos. Bueno, pues voy a haceros un repaso del tema 4 de sociales, porque la semana que viene tendremos también algunos ejercicios de repaso. Igual que los hemos tenido ya de lengua, pues los vamos a tener de sociales. Entonces voy a seguir el repaso que copiamos en el cole, ¿vale? Esto fue lo que yo os copié en la pizarra en el cole. Pues voy a seguir el mismo esquema, o sea que si lo tenéis en el cuaderno podéis ir siguiéndolo, ¿vale? Del primer punto, ¿por qué estudiar la población? Dijimos que necesitábamos saber qué era el censo y qué era el padrón municipal y la diferencia entre uno y otro. Acordaros que el censo es un documento que recoge la información de todas las personas que viven en España. ¿Y qué información era? El sexo, la edad, estudios, dónde viven, en qué trabaja, con quién vives, si tienes hijos. Y el padrón municipal, bueno, y que no se nos olvide que se hace cada 10 años. Y después el padrón municipal era un registro donde se recogían los datos de la población de una localidad concreta. Solo de Yunclillo, solo de Toledo, solo de Recas, solo de Villalbenga, ¿vale? Solo de un territorio concreto. Y se actualiza todos los días con los datos de los nacimientos, las muertes, la gente que se va afuera, la gente que viene, ¿vale? Después, también tenemos que saber cómo cambia la población. Vimos que la población era un conjunto de personas que viven en el mismo territorio. La demografía es la ciencia que estudia la población. ¿Y de qué manera podía cambiar la población? Con la natalidad, que es el número de nacimientos, mortalidad, número de fallecimientos, los inmigrantes, que son los que llegan, y los emigrantes, que son los que se van. Del punto número 2, datos para estudiar la población, apuntamos que lo que teníamos que saber de aquí eran las fórmulas. El crecimiento natural, que era la primera, nacimientos menos defunciones, menos las muertes. Saldo migratorio, que eran los inmigrantes menos los emigrantes. Y el crecimiento real, que era la suma del crecimiento natural y el saldo migratorio. Acordaros que podían pasar dos cosas, ¿vale? Utilizo la ficha que hicimos de repaso. Cuando a mí me pregunten cuál es el crecimiento natural, lo primero que hago es escribir la fórmula, ¿vale? Crecimiento natural, nacimiento menos muertes, y después sustituyo las palabras por números. En este caso me salía 3. Lo mismo con el saldo migratorio. Primero siempre escribo la fórmula. Inmigrantes menos emigrantes. Después sustituyo las palabras por números. Aquí me salía negativo. ¿Qué pasaba cuando aquí me salía negativo? Acordaros. Voy al crecimiento real, pongo la fórmula, yo sé que es el crecimiento natural más el saldo migratorio. Pero ¿qué pasaba? Que como aquí el saldo migratorio era negativo, en vez de sumarlo, acordaros que esta suma la cambiaba por la resta, porque aquí me salía negativo. Pero si me sale positivo, como pasaba en el ejercicio 3, que me salía el crecimiento natural 24, saldo migratorio 53, era una suma normal y corriente y no tenía que cambiar nada, solo tenía que cambiarlo si aquí me daba negativo, si no lo sumo y listo. Y después siempre tenéis que decir si la población entonces crece o disminuye. Como aquí es un número natural positivo, crece la población. ¿Qué pasa? Que como en el otro lado, en el ejercicio 1, teníamos 3 menos 5, que me salía menos 2, este número tiene un menos delante, el crecimiento era negativo y significa que disminuye la población, ¿vale? Me sale negativo, disminuye, me sale positivo, aumenta. ¿Qué más tenemos que saber de esta página? De este punto nada más. Pasamos al punto 3. Igual, teníamos la densidad de población. De aquí tenía que saber cuándo es la densidad de población alta y cuándo es la densidad de población baja. Acordaros, ¿vale? Que la densidad de población es alta cuando hay mucha gente en un territorio.
Acordaos de las ciudades. Siempre cuando dibujamos eso en la pizarra, decíamos las ciudades hay muchísima gente en un territorio que es normalmente el más pequeño, las casas están más juntas, pues densidad de población alta. Normalmente en los pueblos las casas estaban más separadas, había más hueco entre unas urbanizaciones y otras, menos gente, densidad de población más baja. Y si os piden que calculéis la densidad de población, número de habitantes entre kilómetros cuadrados, ¿vale? Lo vimos también en la fichita de repaso. Los ejercicios 2 y 4 había que calcular la densidad de población. Primero, como siempre, pongo la fórmula y después sustituyo las palabras por números. Aquí en este caso tengo que dividir. Primero, cuando vayáis a hacer la división, mirad si este acaba en 0 y este acaba en 0, porque entonces puedo quitar los ceros. Si los podéis quitar, genial. Si no los podéis quitar, como por ejemplo en este caso que no se puede quitar, acordaros que para dividir, ¿qué tengo aquí? Un 8 y 3 números detrás. Estos 3 números los voy a tapar. Y aquí el número que coja, si aquí tapo los 3 últimos, aquí también voy a tapar los 3 últimos para hacer la división. ¿Vale? Acordaros de eso, tapo y tapo. Y el resultado lo expreso siempre en habitantes por kilómetro cuadrado. Después pasamos a la distribución de la población de España. Aquí dijimos que lo que me tenía que saber que era más importante era que la población en España se concentra sobre todo en Madrid, dijimos también en las costas y en las grandes ciudades. Ya está. Con eso, perfecto. Después pasábamos al punto 4. Y aquí veíamos cómo es la población española. Vimos que a lo largo de la historia ha habido muchos cambios. Antes las mujeres no trabajaban, entonces se quedaban en casa para cuidar de los hijos, podían tener más hijos, pero la mujer se incorporó al trabajo, entonces empezaron a tener menos hijos. Acordaros que casi todos nuestros abuelos tenían 6, 7 hermanos, después ya nuestros padres 3, algunos tenían 5, muy poquitos, 2, y luego ya fijaros, nosotros, algunos decíamos un hermano, otros como mucho 2, o incluso otros ninguno. ¿Vale? Eso nos dice que la natalidad ahora mismo en España está bajando, cada vez hay menos bebés. Que la medicina avanza, por eso la esperanza de vida es más alta, fijaros, una de las más altas del mundo, y la población es envejecida, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay más gente mayor que niños. Después también vimos las pirámides de población y tenemos nuestra fichita de repaso. Veíamos que una pirámide era un gráfico donde en un lado me mostraban los hombres y en el otro las mujeres y estaban divididos en grupos de edades. Decíamos que teníamos 3 grupos, de 0 a 19, que eran los niños, adolescentes y jóvenes, de 20 a 65, que eran los adultos, y los mayores de 65, que eran los ancianos. Y que la pirámide podía ser de 3 tipos. Triangular, un triángulo, ¿vale? La base es muy ancha y fijaros, o sea, no hay casi nada de población anciana. Aquí parece que se ve un poquito, pero aquí no hay nada de población anciana. Es una pirámide donde la población es básicamente joven, sobre todo niños, hay muchísimos niños. Después teníamos pirámide de as de picas, vemos que la base es estrecha, después se va ensanchando toda la población adulta, pero luego la población envejecida vuelve a ser estrecha. Y por último la pirámide acampanada, que vimos la base es ancha, pero cada vez va siendo más estrecha hasta que llegan los ancianos, que es mucho más estrecha. La población por lo general aquí es bastante joven. Hay muchos niños, muchos jóvenes, luego hay un poquitín menos de adultos y ya ancianos hay muy poquitos. Vimos también cómo podía ser un país desarrollado o un país subdesarrollado, ¿vale? Los menos desarrollados o los subdesarrollados tienen muchísima población en la base, ¿vale? Acordaros, por ejemplo, de África. Siguen teniendo muchos niños porque todavía siguen haciendo mucha falta para que puedan ayudar a trabajar en el campo, por ejemplo. Entonces hay muchísimos niños. ¿Qué pasa? Que la esperanza de vida es muy bajita. Muere mucha gente. Hay muy pocos que llegan a ser ancianos. Entonces, vale, hay muchos niños, la base es muy grande, es muy ancha, pero fijaros, los adultos ya hay muchos menos y la población anciana es muy poquita. Estos normalmente son los subdesarrollados o menos desarrollados. Y después,
Los desarrollados, por ejemplo España, la base es estrecha. Después se va ensanchando, hay muchísima población adulta, pero luego la población anciana vuelve a estrecharse otra vez. Aunque si os fijáis, si de aquí hasta aquí son adultos y de aquí hasta aquí son jóvenes y niños, en España, por ejemplo, hay muchísima más población adulta y mayor y ancianos que niños, jóvenes y adolescentes, ¿vale? Sería una población adulta, ¿vale? Después, ¿cómo se analiza la pirámide? Os dije que las preguntas no hace falta estudiárselas de memoria, pero sí saber contestarlas, porque puede ser que yo os ponga una pirámide y tengáis que contestar, ¿vale? Después pasamos al punto 5, que nos hablaba de la migración interior y la migración exterior. Bueno, primero, ¿qué es la migración interior? ¿Vale? Se produce cuando las personas cambian de un lugar a otro, pero dentro del mismo país, Y la emigración exterior es cuando las personas se van de un lugar a otro, pero fuera de ese país, ¿vale? Migración interior, poníamos el ejemplo de, vale, yo soy de Toledo, pues me voy a ir a trabajar a Sevilla. Estoy emigrando de Toledo porque me voy a trabajar a otro sitio. Emigración exterior, ¿vale? Yo soy de Toledo, soy de España, pero me voy a trabajar a Francia, ¿vale? Por ejemplo. Migración interior. Vimos que si la población emigra del campo a la ciudad se llamaba éxodo rural. Y nos contaba que en España entre 1950 y 1970 hubo un gran éxodo rural. O sea, muchísima gente pasó de trabajar en el campo a trabajar en las ciudades, en las grandes fábricas, en las grandes industrias. Entonces la gente que hacía, pues, irse a vivir cerquita de donde trabajaban. Si trabajaban en la ciudad, pues se iban a vivir a la ciudad. Zonas de destino. O sea, ¿dónde se iban las personas a vivir? A las zonas más ricas, ciudades industriales, lo que tenía industria, ¿vale? O turísticas también. Hay mucha gente que se va, por ejemplo, a vivir a la costa porque el clima es mejor, hace menos calor en verano y menos frío en invierno, por ejemplo. Y luego, las migraciones exteriores, vimos aquí de dónde llega principalmente la gente a España. Vimos que vienen de Rumanía, de Marruecos, Reino Unido, Italia, China y Ecuador. Y vimos cuánta población inmigrante hay en España. Y el repaso de sociales de la semana que viene va a ser solamente hasta el punto 5, porque el punto 6 y 7 lo vamos a evaluar con la noticia del blog. Así que bueno, espero que os haya servido y si no, pues ya sabéis, cualquier duda me escribís.